Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Venía ya avisando que conforme se acerquen las elecciones en El Salvador, la información internacional iba a recrudecerse contra el gobierno de Nayib Bukele y, por ende, contra todos los salvadoreños, sí, que ahora disfrutan de paz y de tranquilidad. Pero bien, esto parece no gustar a muchos periodistas a nivel mundial y justo en España vimos anoche un documental estrenado por la televisión española y financiado con el impuesto de todos los españoles. Por supuesto, esto es así porque es la tele pública, que por cierto, esta televisión cobra de los contribuyentes españoles sufridos, como siempre, 1.000 millones de euros al año. 1.000 millones de euros al año que se escapan totalmente a nuestro control y que hacen lo que quieran y que realizan documentales de este tipo con el que la mayoría de españoles no están de acuerdo, porque desde luego que Televisión Española se ha estrellado, ha fracasado rotundamente con este documental. Y no hablo por la audiencia, que ha sido bastante visto, sino por las intenciones que tenía contra Bukele. Quería dejarlo finalmente como si fuera pues un tirano, que es lo que están haciendo siempre esta prensa que no sabe hacer otra cosa que defender el derecho de las maras y de los delincuentes. Pero es que le ha salido el tiro por la culata porque la periodista que ha viajado a El Salvador a hacer este documental no encontraba a un salvadoreño, y lo hemos visto en el documental, colgado, por cierto, ya en YouTube, está en la página de Televisión Española y aquí lo voy a analizar algunos puntos. Y no encontraba ningún salvadoreño que le hablara mal del gobierno de Bukele y que le dijera que ya no viven en paz y que no estén contentos y que no estén felices. Es que les ha salido el tiro por la culata, se han estrellado. Pero no me ando ya más con rodeos y vamos a ver cómo empezaba este documental que lo presentaba Lorenzo Milá, uno de los periodistas históricos en España y que, bueno, también hemos visto de este señor pues algunas informaciones con las que se ha estrellado y que no ha dado ni una. Pero bueno, es que esto ya estamos acostumbrados a tener este tipo de prensa, este tipo de nivel tan bajo, es que está totalmente deteriorada y hundida la prensa española. Pero bueno, aquí estaba él presentando así el documental de Bukele por todo lo alto. Y vean lo que decía. Unos es el mejor presidente que ha tenido El Salvador en los últimos 200 años. Para otros es un dictador de nueva generación. Nayib Bukele inició en marzo de 2022 una guerra contra las pandillas que aterrorizaron durante casi 3 décadas a gran parte de la población salvadoreña. Su gobierno ha detenido y encarcelado a más de 65.000 personas, muchas acusadas de cometer múltiples asesinatos. Pero para poner en marcha esta guerra, Bukele declaró el estado de excepción y se suprimieron derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado varios miles de detenciones ilegales, torturas en las cárceles y decenas de muertes. La realidad hoy en El Salvador es que las pandillas ya no son ese estado paralelo que dominaba y extorsionaba a casi todo el país, pero a cambio su democracia, aseguran algunos expertos, está en peligro. O sea, es que la democracia del Salvador, señor Lorenzo Milá, vamos a ver qué ha parecido ahora, que hacía tiempo que no veíamos a Lorenzo Milá, no sé de qué estará viviendo, bueno, quizás de Televisión Española, como aquí no hay que hacer absolutamente nada en esta televisión, aquí vive todo el mundo del cuento, porque como es una televisión pública, hacen lo que quieran, viven de los impuestos, no tienen que rendir cuentas con los anunciantes, siempre van a cobrar, tengan audiencia o no tengan audiencia, una televisión que está ya en descalabro absoluto, porque prácticamente en España nadie la ve, pero que emplean dinero en hacer este tipo de documentales propagandísticos y comienza así este señor Lorenzo Milá, que hacía tiempo que no lo veía, ya le digo, que de verdad aparece justo en este momento para hablar contra Bukele. Es que es interesante, ¿no? Y es curioso cómo la maquinaria mediática se pone en marcha y se enciende, calientan motores de cara a la reelección de Bukele. ¿Cómo habla usted de democracia? Dice que la democracia está en peligro. ¿Qué democracia ha tenido El Salvador hasta ahora? Si usted mismo está reconociendo que era un estado paralelo, el de las maras, el que tenían instaurado en la nación salvadoreña. Y entonces, ¿qué democracia era esa la que tenían? Democracia es la que tienen ahora, ¿no? Y además, democracia, de verdad,
¿por qué se llenan esta gente la boca de hablar sobre la democracia si no tienen ni idea de ella? Para que en un país haya democracia tiene que haber un Estado de Derecho. Y en El Salvador no lo había, no había un Estado de Derecho. En una democracia, los delincuentes y los asesinos no controlan el país. Entonces, ¿de qué democracia está usted hablando, señor Lorenzo Milá? Porque ahora sí que hay democracia, porque la democracia ahora sí que se ha instaurado gracias a que ya El Salvador no es uno de los países más inseguros del mundo, más peligrosos y más salvajes y asesinos de los que había. Comprende, vamos a ver que las maras, usted mismo lo está reconociendo. Es que es increíble cómo entran en contradicción en un mismo párrafo. Es que no tiene sentido el guión y lo que expresa Lorenzo Milá. Es que, de verdad, hay que... ¿por qué tenemos que soportar esto? Pero es que, claro, tienen el dinero, tienen el poder, tienen los medios y además el dinero que es nuestro, el dinero de todos los españoles, el dinero de los contribuyentes. Y así lo utilizan para engañar al público, para tergiversar el propio concepto de la democracia. De verdad que no entiendo una democracia en la que esté controlada por los delincuentes. Y si usted dice que se están violando los derechos humanos, es que usted no se ha acordado nunca, señor Lorenzo Milá, del derecho de las víctimas, porque de verdad que es la primera vez que veo a este señor, a este periodista español, hablando de El Salvador. Y siempre es lo mismo. No existe la democracia si sale un partido o un gobernante que no les guste a ellos. Es así, y es así como lo tildan. Pero bueno, vamos a ver qué partes del documental entran en contradicción continua. Ni siquiera los propios activistas han podido describir un Salvador que quería la periodista que lo describieran, pero que no han podido hacerlo porque ellos mismos han reconocido que hay mucha más seguridad en El Salvador ahora y que ahora los salvadoreños pueden salir a las calles, los niños pueden disfrutar de partidos de fútbol, ir al colegio tranquilamente sin que se encuentren a un hermano, una hija o un vecino muertos enfrente de su casa. Bien, pero es que han tenido que recurrir, como siempre, a estos activistas que son los mismos de siempre y vamos a ver lo que decían, porque pese a que el documental, como yo digo, y cómo funciona la propaganda sofisticada hoy en día, es que te van a mostrar la otra parte y te van a reconocer que sí, que El Salvador está mucho más seguro, para después meterte el mensaje que quieren que permee y que la gente se quede con ese mensaje propagandístico, que es que en El Salvador se ha instaurado una dictadura. El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Y eso se dice fácil, pero no ha sido fácil. Buenas. Ahora que ya el señor presidente pues hizo estos movimientos, ¿verdad? Se siente más tranquila en la vida. Va a ir alquilada la casa. Nayib Bukele a niveles, él es una persona, es un dictador de una nueva generación de dictadores. Es alguien que tiene una obsesión por su imagen y la sabe vender muy bien. Primeramente le muestran en el documental cómo las familias están mucho mejor con Bukele, pero después empiezan con unas imágenes de los militares, de la policía, pues que están pegando por las puertas de la casa con una música de terror de fondo, incluso le ponen la voz al presidente en eco para que parezca todo algo terrorífico en El Salvador, un clima que no se puede respirar, un clima asfixiante, una atmósfera en la que está la gente escondida en las esquinas muy asustada de que venga el ejército y se la lleve corriendo sin que les diga absolutamente nada, algo que ha desmentido continuamente el gobierno de El Salvador y que además el propio pueblo, refrendando a Nayib Bukele en los últimos sondeos, que ahora veremos, hay uno nuevo
que verán al final del vídeo hasta qué punto apoyan los salvadoreños la reelección del presidente, que es que va a barrer. Ahora les voy a enseñar esa encuesta al final del vídeo. Quédense para ver ese último sondeo, cómo desmontas además este documental, pero vean cómo al final acuden a esta mujer llamada Rina Monti, que pertenece a la ONG Cristosal, y que en esta ONG, bueno, pues por lo visto, nunca, jamás, y así lo he podido investigar, ha emitido informes en los anteriores gobiernos donde había torturas penitenciarias y había muertes y nunca han dicho absolutamente nada, no han denunciado nada. Es una ONG de izquierdas, es una ONG que los propios salvadoreños la denuncian, tiene miles y miles de comentarios en redes sociales contra ellos continuamente porque están hartos de que estas ONGs se quejen ahora. Pero vamos a ver, estas ONGs no estaban ahí para defender el derecho de las víctimas. Él es un dictador populista. Además tiene mucho control sobre las redes sociales y sabe cómo controlar las redes sociales. Ninguno. Entiende de qué está hecho este pueblo. Este pueblo está hecho de religión y de fe, de conservadurismo. Es un pueblo deformado por la violencia. Sabe cómo llegarles al corazón. O sea, que Nayib Bukele ya es tan dictador que controla las redes sociales. ¿Tiene un control absoluto por las redes sociales? No. A ver, lo que les da rabia a Cristosal, empezando por ellos, es que no tienen el control de las redes sociales, es que se les ha escapado, es que resulta que Bukele, sus vídeos, sus discursos han traspasado fronteras. No habéis podido con el huracán Bukele y con el milagro que está construyendo en El Salvador y lo que está sucediendo y lo que está acaeciendo en la nación y que está siendo aplaudido por todos los salvadoreños. Es que se os han escapado las redes sociales, es lo que os ha pasado, las queríais controlar y ahora dices que el que quería controlar las redes sociales es él. Después, por otro lado, este señor habla, que es increíble, porque fíjense en el documental cómo intercalan las declaraciones y esto es una cosa muy efectista que se hace en periodismo. Para que se refuerce esas imágenes, pues está el ejército pidiéndole la documentación a un chico que no sabemos ahí si es marero, si no es marero, si está implicado en algo, es que no tenemos ni idea, pero es para que se refuerce esas declaraciones. Eso se hace mucho en periodismo y esta gente que utiliza el periodismo propagandístico, porque son periodistas / activistas, pues lo saben hacer muy bien con esa música, como digo, de fondo. Y después aparece este señor del diario El Faro, un diario que ha trasladado su estructura económica a Costa Rica, y aparece este señor entre esas imágenes, como digo, de los militares, diciendo que El Salvador, o sea, esto para que vean cómo ha pintado a los salvadoreños este documental, como que es un pueblo que es conservador, que está guiado por la religión. ¿Es eso malo, acaso? ¿Hay algún problema con que el pueblo sea conservador, con que los salvadoreños tengan fe, con que los salvadoreños crean en Dios? Es que lo mejor de todo ya, y esto ya es el colmo, porque de verdad yo decía, yo no sabía ya si al final del documental reírme o llorar, porque era ya lamentable de cómo terminaba este documental. Y es que aparecían pues un grupo de hombres a los que soltaba el gobierno de Bukele, que parecía que habían pasado unos meses en la cárcel y que ellos eran inocentes. Esto aparece en el final del documental. Previamente habían entrevistado a muchísimas madres diciendo que su hijo era inocente, que había muchos torturados en las cárceles, que su hijo estaba ahí, que lo estaba pasando muy mal y que su hijo no había hecho nada. Y que esos mismos
presos que estaban en las cárceles decían que también eran inocentes. Bien, esto es un dicho que creo que no solo es en España, sino que esto es en las cárceles del mundo entero. ¿Quién está en la cárcel? ¿Quién que esté en la cárcel se declara culpable? En la cárcel todo el mundo dice que es inocente. Y además, las madres, esto es así, para una madre es muy complicado asumir que su hijo sea un asesino, que su joven hijo haya podido matar a 3 personas. Esto no lo concibe nunca una madre. Y en el caso de que muchas concibieran esto, muchas de estas familias que denuncian que sus hijos están en las cárceles y que son inocentes, que al final era un grupúsculo lo que aparece en el documental, no aparece mucho más. Muchas de ellas vivían de la extorsión, del dinero que sacaban sus hijos a los comerciantes y al pueblo salvadoreño en general, ya sea cual fuere la profesión a la que se dedicaran en este país, con lo cual también se les ha acabado su economía, eso sí, la economía de la que vivían y a la que tenían subyugados al país y que en el mismo documental se reconoce. Bien, pues como digo, vean ahora este final del documental porque de verdad hasta el propio recluso expreso que sale y al que liberan, dicen, bueno, mejor vean lo que dice. Señor, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión? 11 meses. ¿Cómo se pasa ahí dentro? La verdad no se le desea a nadie estar en ese lugar ahí. Digo que le agradezco a este gobierno, va, porque ha sacado bastante gente que tal vez andaba haciendo el mal allá afuera. Pero por eso que hizo, alcanzamos todo. O sea, que lo único que ha encontrado este documental al que han destinado muchísimo dinero, de verdad, para poder hacerlo, han viajado hasta allí, lo único que han podido encontrar de todos esos informes, de todo eso que denuncian, de toda esa dictadura es a un señor que tampoco sabemos, ni dicen el nombre, ni sabemos quién es, ni lo que ha hecho, ni si es inocente, ni si no es inocente, que dicen que ha pagado, que era inocente, le ponen esta música de violines de fondo, le meten la cámara lenta para que todos nos emocionemos, para que intentemos comprender lo que le sucede a este delincuente, pobrecito, que ha estado 11 meses dentro, y él dice que es que han pagado todos. Pero solo sacan a este señor. Es que no sale nada más en el documental. De todos estos que dicen que están en las cárceles, que son inocentes, todas estas ONGs que dicen que están denunciando, todos estos informes, toda la maquinaria, como digo, que está contra Nayib Bukele, contra el gobierno y contra El Salvador, denunciada por las ONGs, solo ha podido encontrar a este señor que encima agradece al gobierno de Bukele que el mal no esté ya en las calles, porque es lo que ha dicho, es lo que ha expresado después de salir de la cárcel, supuestamente, como digo, porque esto hay que creérselo, hay que hacer un acto de fe, porque ya vean a estos periodistas que no paran de mentir. ¿Qué ha pasado? Pues evidentemente que el documental ha sido un verdadero fracaso. Váyanse a la página de Televisión Española y váyanse a su canal de YouTube y vean miles de comentarios de españoles diciendo que quieren a un Nayib Bukele para España. Vean cómo el documental no les ha salido como esperaba, porque es imposible, porque la verdad siempre reluce, sale a la luz. Y es lo que les ha pasado. No han encontrado nada, han empleado todos sus esfuerzos, han intentado hacer un periodismo que al final no les ha salido como querían y lo único que han encontrado es a los activistas de siempre criticando a un gobierno que, atención, y vean este último sondeo que saca el diario de El Salvador en portada recientemente, el miércoles 21 de junio, una encuesta de 3Sears que revela el alto nivel de aprobación del presidente de Bukele. 9 de cada 10 salvadoreños votarán por el mandatario si busca un segundo periodo. Y atención, porque a la misma vez que estaba emitiéndose este documental, conocíamos esta noticia.
aparecían unas impactantes imágenes de una masacre en una cárcel femenina de Honduras. Una pelea entre bandas rivales ha dejado hasta 46 muertos. Ha habido una reyerta que ha sido terrible. 46 muertos en Honduras, en una de las cárceles. Bueno, una verdadera tragedia, un verdadero drama inimaginable, porque esto era, desde luego, ahí ven las tumbas acumuladas. Bueno, me pregunto yo, Cristosal, ¿no dices nada de estas muertes en las cárceles de Honduras? ¿No está ahí su ONG para denunciar este tipo de hechos? Porque está en silencio. Insisto, de verdad, es que este tipo de periodismo, ya lo dijo Nayib Bukele, vamos a recordar aquel tuit famoso que dio la vuelta al mundo y que tanto ha escocido a estos activistas. Ese tuit decía así: que sepan todas las ONGs de derechos humanos que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepagos, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo. Llévense sus recetas fracasadas para otro lado. Fracasados, recetas fracasadas como el documental de Televisión Española, o mejor dicho, Televisión Espantosa. Y no lo digo yo, lo dijo su propia presidenta, Rosa María Mateos. Ya no es presidenta, ya dimitió en el año 2021. Y esto decía en el Senado: si es que de verdad ellos mismos no pueden ni aguantarlo, lo dicen, lo reconocen. Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Espantosa, de Radio Televisión Española... Así es, Radio Televisión Española no, sino Radio Televisión Espantosa. Muchas gracias por haber estado ahí.